libro del profeta Ageo, capítulo 1. Estaremos leyendo los versículos 1 y 2. Hay un subtítulo en algunas versiones de la Biblia que dice: exhortación a edificar el templo. Esto es en referencia al segundo templo, conocido como el de Zorobabel. Exhortación a edificar el templo. Vamos a leer los versículos 1 y 2 del profeta Ageo. En el año segundo del rey Darío, este es el rey Medo, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: hay un gobernador y un sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora quiero que pasen, por favor, al versículo 7. Aleluya. Y vamos a leer allí también esta porción. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Diga la casa. Esto es el templo. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aleluya. Capítulo 2. Estamos solo leyendo algunos versículos claves. Versículo 9. Ageo, capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa, o sea, de este segundo templo, dice, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Cuántos saben que cuando Él dice y Él promete, Él cumple, porque nadie invalida su palabra? ¿Cuántos ponen la Biblia a un ladito y le dan el mejor aplauso al Rey de Reyes en esta preciosa mañana? La gloria postrera de esta casa será mayor que la del primer templo, la primera casa. Tomen asiento dando gloria a Dios. Hoy quiero hablarles sobre el tema templos de gloria postrera. Templos de gloria postrera. Quiero saber si aquí hay templos de gloria postrera aquí en esta mañana. ¿Cuántos saben que somos templos del Espíritu de Dios? Y somos gente que vive, según la Biblia, en tiempos postreros. Así que somos templos de gloria postrera. La aplicación que vamos a realizar en esta preciosa hora y es relacionada o con base en el asunto de la cronología y de algunos sucesos muy particulares, muy específicos, concernientes a los templos, pero más particularmente en cuanto a el segundo templo. Vamos a tener muy en cuenta esto y quiero que todos estén bien atentos a algunos detalles para que podamos, con la ayuda del Señor, conectarnos con el propósito que hoy Dios tiene para nosotros. Luego de que Jerusalén y el templo fuesen arrasados por los babilónicos, es decir, el primer templo fue arrasado por los babilónicos, el famoso primer templo construido por Salomón, los habitantes de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años, entre el 607 a el 537 antes de Cristo. Dios permitió que el imperio babilónico fuera derrotado por los persas. Usó a sus profetas para mostrar un tiempo de los 70 años en el que volverían de su cautiverio. Y ahí es cuando uno lee, por ejemplo, en Jeremías 25:11 o en Jeremías 29:10, y uno encuentra una profecía muy específica
que habla de 70 años específicos donde ellos estarían cautivos por Babilonia. Ahora es muy interesante que con un decreto de Ciro, el rey de Persia, se dio la orden que el templo en Jerusalén, es decir, el templo ya no existía después de la destrucción del primer templo por los babilónicos. El famoso y gran templo de Salomón fue destruido y posteriormente o después de estos 70 años, con un decreto de Ciro, el rey de Persia, se dio la orden de que ese templo, ya el segundo templo que se iba a levantar en Jerusalén, se levante o sea levantado otra vez y que los judíos cautivos sean liberados para levantarlo. Esto en Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, los versículos 21 al 23. Y quiero, para que usted pueda tener una noción al respecto, dirigirme a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 21 al 23, donde la Biblia dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año, dice la Biblia, de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén. Esta es la segunda casa o el segundo templo que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Esto es bien importante o bien interesante a tener en cuenta en este día, porque la situación con relación a estos templos se pudiese estudiar de muchas maneras, pero la manera como Dios me ha mostrado para poder dejar algo práctico más que solo algo histórico. Y en esta mañana un tremendo desafío para nosotros, empezando por este servidor y a la generación de esta época de la gloria postrera. Dios nos está haciendo un tremendo desafío y la forma como voy a hacer es llevándolos a ustedes a tener una relación o un conocimiento por lo menos básico de una reseña cronológica de los templos en Jerusalén. Para eso quiero apoyarme con algunas imágenes allí que ustedes puedan visualizar en un momento, y voy a tener que, por lo menos de una manera muy resumida, muy sucinta, hablarle de algunos de esos templos. En primer lugar está el templo 1 o el primer templo, llamado el templo de Salomón. Este no es, vamos, el otro, ese. Muy bien, el templo número 1 es el templo construido por Salomón. Obviamente, evidentemente, es solamente una creación pictórica de una aparente, no es una fotografía, simple y llanamente es lo que más se acerca a lo que fue ese primer famoso templo, el de Salomón. Incluso encontré dos imágenes similares que pueden ayudarnos. Este primer templo, construido por Salomón, fue construido entre el 966 antes de Cristo y el 959 antes de Cristo. En otras palabras, su construcción duró, según aparece en la Biblia, en Primera de Reyes, en el capítulo 6, versículos 37 al 38, duró unos 7 años. Es decir, estamos hablando de una obra de arte, una maravilla de la construcción. Y lo más impresionante no solo es el hecho de que sea una obra de arte, una maravilla de la construcción, sino lo rápido que ocurrió esta construcción. Yo sé que la Biblia habla de más tiempo de construcción, incluido el templo, pero también la casa y el palacio mismo de él. Pero aquí, cuando uno hace un análisis específico, en Primera de Reyes 6, 37 al 38, la Biblia nos muestra específicamente un promedio de 7 años en los cuales fue construido este primer templo, el de Salomón.
Algo bien interesante es que se promedia el costo de su construcción entre 2 billones de dólares. Otros, como J. Vernon McGee, hacen el cálculo de 5 billones de dólares y aún otros hacen el cálculo de 85 billones de dólares, lo cual en pesos colombianos es algo casi impronunciable porque cuando se hace, digamos, la equivalencia, no equivale a billones, sino que equivale a más de lo que se llaman quintillones, algo que es inimaginable para cualquier ser humano promedio. Es decir, eso es algo que ni siquiera se logra comprender en los números. La razón es porque este fue extremadamente espectacular, es decir, fue el templo al cual se le conoce como el templo de una gloria maravillosa, una magnificencia especial. Estaba decorado en oro, era un asunto extraordinario, era algo incomparable, fácilmente era una maravilla de la arquitectura de esa época. Este primer templo en algún momento fue saqueado por el faraón Sheshonq I de la dinastía 12 de Egipto, alrededor del 925 antes de Cristo, y finalmente este primer majestuoso, suntuoso templo, que tenía particularidades interesantes que no tuvo el segundo templo, y eso es en lo que me llamó la atención, que a pesar de que este primer templo era mucho más impresionante, se habla de no solo el templo, sino todo lo que es el patio exterior, y era una especie de palacio, un asunto extraordinario. Pero a pesar de que en este templo había alguna serie de elementos que después no se encontraron jamás en el segundo templo, como por ejemplo el arca de Jehová, el arca del pacto ya no apareció. Y es muy interesante que este primer templo tenía todas esas virtudes, o tenía todas esas prerrogativas de ser hermoso, de que fue el sueño del hombre que Dios escogió conforme a su voluntad, llamado David, y que luego viene Salomón, el hijo de David, y lo construye. Ya David había preparado muchísimo y por eso se invirtió tanto dinero, y es probable que esa sea la razón también por la cual duró poco tiempo, 7 años su construcción, porque ya todo estaba prácticamente preparado, solamente se necesitaba una especie de ensamblaje. Pero es muy interesante que este primer templo, con toda y su gloria, toda y su majestuosidad, con todo y que fue el propósito de Dios, con todo y que era el sueño de alguien que Dios amaba mucho, como era David, pero que Dios no le concedió a David hacerlo, sino a su hijo Salomón, con todo y que lo construyó el hombre más sabio de la historia, como es Salomón, con todo y que lo construyó bajo una época de oro, donde el reino de Israel estaba en la época de oro, con todo y que en ese templo estaba el arca del pacto con varios elementos particulares, como es el maná, como es la vara de Aarón, como es el asunto del arca misma. Es interesante que a este primer templo nunca se le llama el templo de la gloria postrera, con todo y que algunos rabinos judíos hablan de que ahí descendía la Shekinah y que había una nube espesa de gloria a causa del arca, con todo y ese asunto de particularidades, con todo y el costo de 85 billones, o como mínimo por barato 2 billones de dólares, y con todo y ese asunto, a este primer templo no se le conoce como el templo de gloria postrera. Pero es interesante que el siguiente templo, el que se construye luego de los 70 años de cautividad, y obviamente duró bastante más tiempo la construcción, el segundo templo al regreso del cautiverio, vamos a ver la otra imagen para que tengan en cuenta el otro, ok, vamos con el otro. Muy bien, el anterior, también es una especie de imagen de lo que podía ser la suntuosidad del primer templo, es decir, era casi una fortaleza, un palacio, una majestuosidad, un asunto impresionante. Vamos a ver otra imagen, lástima que no salieron enumeradas, pero vamos a ver no, vamos con el otro, muy bien, dejémoslo acá. Aquí quiero que se relacionen un poco,
como lo pueden ver, no es tan majestuoso, no es tan impactante. Reitero, no son fotografías, solo son imágenes que han hecho con base en los datos que la Biblia da para tratar de recrear una imagen de estos. Pero al regreso del cautiverio hubo un hombre llamado Zorobabel o Sesbazar, gobernador de Judá. Este hombre fue usado por Dios luego de que ese primer templo, el suntuoso, el majestuoso, el carísimo, el espectacular, el que tenía y albergaba el arca de la gloria, el arca de la alianza, el arca de Jehová o el arca del pacto y sus respectivos elementos, aún las tablas de la ley, todo el asunto que iba envuelto en torno a este asunto del arca. Y con todo y los parámetros, con todo y la majestuosidad de ese primer templo, reitero, nunca a ese primero se le llamó templo de gloria postrera o de gloria mayor. Pero es interesante que este segundo templo, al regresar del cautiverio, Dios elige soberanamente a un hombre llamado Zorobabel o Sesbazar, gobernador de Judá, quien puso los cimientos del segundo templo alrededor del 536 antes de Cristo. Esto en Esdras capítulo 5 versículo 16. Y es muy interesante que este segundo es evidentemente, lógicamente, mucho más modesto que el primero. Fue determinado finalmente en el 516 antes de Cristo. Según Zacarías 4:9 también nos narra algo al respecto de esa profecía de la construcción de este segundo templo. Y cuando uno hace cálculos, entonces se dará cuenta que la construcción de este segundo templo duró aproximadamente entre 21 y 22 años. Es decir, el primer templo, mucho más glorioso en cuanto a apariencia, porque tenía muchos adornos y lujos de oro y de todos los elementos más costosos, duró menos tiempo, evidentemente por la riqueza de David, por la riqueza de Salomón, por el apoyo también de otros personajes y otras asociaciones que hubo, de otras potencias, de otro rey por allí, de otro personaje importante, todo lo demás. Pero es muy interesante que este segundo, por el hecho de que ya el pueblo había estado cautivo durante tanto tiempo, no tenían la potencia económica, tenían una orden de un imperio como era el imperio persa, pero aún así no tenían esas facultades económicas y evidentemente no iban a dedicarle tanto al levantamiento de un templo de adoración a un Dios que probablemente la mayoría de persas ni siquiera estaban interesados en conocer del único Dios. Pero es muy significativo que la construcción, debido a este asunto y algunos tropiezos que ocurrieron, y es en los que me voy a centrar para traer algo práctico, su construcción duró unos 21 a 22 años del proceso de construcción. Y fue alrededor, aquí viene entonces el asunto, este segundo templo, que no era tan majestuoso, que ya no tenía la apariencia del primer templo, ya no tenía el renombre del primer templo, ya no tenía ni siquiera para la mente de los que vieron el primero y ahora ven el segundo, no era, algunos lloraban al ver que este no tenía la misma majestuosidad, pero Dios usa, por ejemplo, al profeta Ageo para decir que este segundo templo sería un templo de gloria postrera. Dice, la gloria de esta casa, de este templo, sí, el que no es tan espectacular, el que tenía probablemente medidas similares, pero no tenía la majestuosidad similar al primero, pero dice que este tendría una gloria superior. Ahora, alrededor del 497, esto es, mejor, alrededor de unos casi 500 años, 497, haciendo ahí los cálculos, unos 500 años después de que se levanta por primera vez este templo, el de Zorobabel o de Sesbazar, que duró unos 21, 22 años de ser construido,
ocurre algo apenas lógico, y es que este templo, después de 500 años, este segundo templo, después de tantos años, ya no era el mismo. Evidentemente se había empezado a deteriorar, ya no era tan bello, aparte que no era tan bello como el primero, los años también habían pasado y este segundo templo necesitaba una remodelación. Y fue en ese asunto que, en cuanto a este segundo templo, se inició su remodelación por parte del rey Herodes el Grande. Herodes el Grande, esta remodelación sabemos que ocurre, es decir, inicia el proceso de trabajo de Herodes el Grande alrededor del año 19 antes de Cristo, y como él muere en el año 4 antes de Cristo, la Biblia nos narra específicamente que la remodelación, es decir, si la construcción del primero, que era superior en apariencia, duró solo 7 años, la construcción de este segundo inicial duró entre 21 y 22 años. Es muy interesante que cómo estaría de deteriorado este templo, pero sobre todo las intenciones que tenían los Herodes y que tenían en aquella época era hacer de este templo segundo un centro de atracción otra vez, es decir, era un lugar igual muy llamativo, y se demoraron, según la Biblia, unos 46 años en remodelarlo. Como es apenas lógico, si Herodes el Grande comienza a remodelarlo alrededor del 19 antes de Cristo y él muere en el 4 antes de Cristo, pues cuando murió Herodes el Grande, aún así la remodelación no se detuvo. La remodelación o la reconstrucción prosiguió y se completó alrededor del año 26 después de Cristo. Es decir, que cuando Jesucristo nace, cuando Jesucristo es un adolescente, incluso cuando él está iniciando su ministerio, todavía estaban en trabajos de remodelación de este segundo templo, porque la reconstrucción duró aproximadamente unos 46 años. En otras palabras, estamos hablando de que la reconstrucción tomó mucho más tiempo incluso que la construcción misma, porque evidentemente se dedicaron, se empeñaron en hacer que este segundo templo sea mucho más suntuoso, mucho más majestuoso de lo que había sido. Y es interesante que a aunque algunos le llaman el templo remodelado por el rey Herodes, generalmente se le sigue llamando únicamente como el segundo templo, es decir, ya sea el reconstruido o el levantado por Zorobabel o el remodelado por el rey Herodes, que es el mismo segundo templo, siempre se le ha conocido históricamente como el segundo templo. Y es muy interesante también saber que 6 años antes de que fuera destruido finalmente por los romanos, porque todos sabemos bien que fue destruido este segundo templo en el año 70 después de Cristo, antes de que ocurra una destrucción definitiva del segundo templo, y algunos eruditos han dicho que una de las tragedias más grandes para los judíos no fue ni siquiera el holocausto con Adolfo Hitler, no fue ninguna de esas cosas, sino que una de las tragedias más grandes para ellos fue la destrucción definitiva de este segundo templo, porque fue destruido en el año 70 después de Cristo, y hasta la fecha, ya casi 2000 años alrededor, y no ha sido levantado una vez más un tercer templo. Proféticamente se puede demostrar que en la época del anticristo estará levantado el tercer templo una vez más. Y ese tema ya es un tema aparte y algún día podremos estudiarlo. Pero el punto aquí es que 6 años antes de que fuera destruido por los romanos, se le seguía llamando el segundo templo. Cuando Jesús pronuncia las palabras que aparecen en Juan capítulo 2, versículo 19 al 20, y voy a leerlo allí para que usted lo pueda escuchar, dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado, es decir, reconstruido, remodelado este templo, y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. En otras palabras, allí hay una evidencia bíblica del tiempo en el cual duró la reconstrucción de este templo. Marcos capítulo 13 del 1 al 2 da una profecía también de que no quedaría piedra sobre piedra de este segundo templo, y esa palabra es tan poderosa que ya llevamos casi 2000 años y no se volvió a levantar este segundo templo. Ahora, se calcula que la remodelación llevaba 46 años entonces cuando Jesús pronuncia esas palabras, porque estaba ya casi en el clímax de la reconstrucción. Destruido finalmente por las tropas romanas al mando del emperador Tito Flavio Vespasiano durante la revuelta de los celotes en el año 70 después de Cristo. Ahora, dicho esto, entonces podemos empezar a aterrizar los conceptos para tener algo práctico para nosotros en este día. El concepto o el contexto histórico de este segundo templo. Vamos a ver cómo quedó con la remodelación, para que no se queden con eso. A ver, ayúdenme Este es como una idea, pues mucho más bonito, evidentemente, de lo que fue ya el templo con la remodelación. Es decir, un templo mucho más espectacular, tanto que hasta Josefo, el historiador, dice que una de las cosas más impactantes al llegar a Jerusalén era ver este segundo templo ya remodelado con todos sus arreglos. Se convirtió en un centro de atracción. Ahora, téngalo allí un momento. El contexto histórico, simbólico y profético de lo relacionado con el segundo templo apunta a la iglesia de hoy, que es el templo del Espíritu Santo, según aparece en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la Biblia dice que la gloria postrera del segundo templo sería mayor que la primera, y por eso quiero que en esta nos quedemos un poquito, porque este es el segundo templo en la época ya después de la remodelación por Herodes, y la Biblia declara que la gloria postrera del segundo templo sería mayor que la primera, según Ageo capítulo 2 versículo 9, donde estábamos leyendo. También dice la Biblia, y esto aplicado a la iglesia, que en los postreros días, dice Dios, derramaría su espíritu sobre toda carne, según Hechos capítulo 2 versículo 17. Y evidentemente lo que ocurre con el templo ocurre aplicado a la iglesia, porque la iglesia, aunque cuando nosotros vamos a analizar la historia nos daremos cuenta que Israel, que disfrutó de ese primer templo, que conoció algunos de ellos luego de volver del cautiverio, conoció el segundo templo, y muchos de ellos hasta entraron en ese segundo templo y lo vieron ya en la época de Jesús. Pero vemos que aunque ellos disfrutaban cierta gloria diciendo, mire, este es el primer templo maravilloso, otros decían en la época ya de Zorobabel para acá, este es el segundo templo maravilloso, otros podían decir en la época de Herodes, mire, este es ya el templo más hermoseado todavía, y esta es nuestra gloria de la que se nos profetizaba. Ellos pensaban que era algo únicamente materialista, pero evidentemente ellos no se daban cuenta de que había una profecía muy categóricamente clara, declarando que un día este segundo templo, que jamás nunca se comparó con el primer templo, ni en costos ni en apariencia, aún después de que lo remodelaron y lo arreglaron, tampoco era más bello que el primero. Y mientras unos se lamentaban por ese asunto, otros estaban enorgullecidos por el asunto de tener un templo tan majestuoso. Incluso algunos lo habían tomado como un lugar de religiosidad, otros un lugar de negocio. Pero es interesante que cuando uno va a la Biblia se dará cuenta que Dios levanta a un nuevo pueblo al que le llamaría su templo, y ese nuevo pueblo no tiene hoy, muchas de las iglesias verdaderas creyentes no tenemos, algunos ni siquiera un templo propio. Algunos tienen un templo hermoso, pero no se compara en lo más mínimo ni siquiera con el segundo templo, y
y eso que no era tan bonito como el primer templo. Aún los templos de mega iglesias más bellos de hoy no se comparan. Usted me puede nombrar las iglesias más grandes, la de el famoso Yonggi Cho, creo que se llama, o el de la de Lakewood, que son de las iglesias más impactantes del mundo, pero ninguna de ellas tiene la majestuosidad del primer templo ni del segundo templo, y mucho menos si hablamos de iglesia verdadera, de sana doctrina, de gente, muchos de ellos no gozan de esa, disfrutan de un templo así de maravilloso, entre otras cosas que el dinero no alcanza. Estamos hablando de quintillones en pesos y de más de 95 billones en dinero de dólares. Así que definitivamente cuando se habla de esta gloria que tendría ese segundo templo, tiene que haber sucedido algo en ese segundo templo que lo haga diferente al primer templo, porque mientras que el primer templo aparte tenía el elemento más importante para los judíos, que era el arca de la alianza con sus sellos distintivos, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, y es interesante que el primer templo, aparte que era más costoso, tenía eso ahí adentro. No así con el segundo templo. El segundo templo nunca tuvo el arca de la alianza, el segundo templo nunca tuvo esas bendiciones. Algunos eruditos y rabinos dicen que ya ni siquiera se vio la Shekinah como se veía en el primer templo, aparte que no tenía la misma majestuosidad, era muy diferente. Pero qué bueno es que nosotros podamos entender esto, y es que cuando Jesucristo llega a la tierra, cuando Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, viene a la tierra, es cuando se cumple literalmente esta profecía, porque la profecía decía que la gloria de ese segundo templo sería mayor que la gloria del primer templo. Y un día Jesús entró a este templo y declaró y dijo: el que está en el templo es mayor que el templo, uno más grande que el templo está aquí. Y en ese orden de ideas, la Biblia muestra que la mayor gloria del segundo templo se dio cuando Dios manifestado en carne, o sea, nuestro amado Señor Jesucristo, entró y enseñó en ese templo. Tanto que la gente, dice la Biblia, se admiraba de su doctrina. También la Biblia dice que quien cree en Jesús hará mayores obras. En otras palabras, Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Yo sé que nosotros no podemos hacer mayores obras en calidad, porque la calidad de sus obras es inigualable. Ayer nuestra hermana nos hablaba de liberaciones, sanidades, provisión, milagros, y la calidad de lo que Dios hace es inigualable. Pero cuando dice mayores hará, se refiere a mayores en cantidad y no en calidad, porque al fin y al cabo todos se hacen a través del Espíritu de Cristo. Y quiero decirle que cuando la iglesia entiende esto, la iglesia del tiempo postrero, que somos nosotros los que estamos viviendo ahora aquí, en estos tiempos, en este siglo, en este año, en esta época, nosotros somos llamados a ser una iglesia de gloria superior, de gloria postrera. ¿Cuál fue la gloria del segundo templo? Que el Mesías, Cristo el Señor, entró a ese segundo templo. ¿Cuál es la gloria de los templos de tiempo postrero? Es que Jesucristo, Dios Todopoderoso, quiere habitar en nuestro templo. Eso es lo que hará diferente estos templos de gloria postrera. El Espíritu Santo de Dios es el que marca la diferencia. ¿Cuántos pueden decir: quiero ser templo de gloria postrera? Y darle ese aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Ahora voy a mostrarle algunos aspectos porque estamos entrando en el asunto, y es que el segundo templo tuvo un principio pequeño en comparación con el primer templo, pero su postrer estado fue grande, y evidentemente fue grande aún físicamente, fue mucho más hermoso que como lo construyeron inicialmente. Pero es interesante también saber que hay una promesa que se aplica a la iglesia, y le decía a ustedes eso: Israel, el pueblo escogido de la
Antiguo Testamento tuvo privilegio de ir a un templo, ver algunos de ellos el primero y otros de ellos el segundo templo y disfrutar de un lugar de encuentro. El mismo Salomón fue sincero, él dijo, hablando del primer templo, él dijo: ninguna casa va a contener a Dios, mucho menos esta casa. Nada puede contenerlo a Dios. Él dice, solamente es como un punto de encuentro. Él no es que va a habitar aquí, y es lo que hacía diferencia entre el templo de Israel y los templos paganos, porque los templos paganos creían que su Dios habitaba ahí, y evidentemente habitaban los demonios allí, habitaban los ídolos allí, pero no así con los templos que se levantaron para Dios. Solamente eran puntos de encuentro donde el Señor se manifestaba, sabiendo que nuestro Dios es omnipresente. Pero también es importante entender que hay una gloria superior y especial que solo la iglesia puede disfrutar, y es que mientras ellos necesitaban un punto de encuentro, viajar cada año o durante las celebraciones festivas de los judíos, tenían que ir y acercarse a ese punto de encuentro. Nosotros vivimos en una época diferente, donde no necesitamos ir a un punto específico en el año y una peregrinación anual a cierta zona del mundo o a Jerusalén. No, porque el Dios nuestro está en todo lugar y se manifiesta en el lugar donde se le invoca en espíritu y en verdad, donde alguien le atrae con su adoración, con su humillación. Allí Él se manifiesta. ¿Habrá alguien que puede dar gloria a Dios en esta mañana? Y entonces la promesa de la iglesia aplicada espiritualmente a la iglesia, basado en Job capítulo 8 versículo 7, es que aunque su primer estado haya sido pequeño, esto en cuanto a Job, su postrer estado será grande. Y en cuanto a la iglesia, aunque su primer estado haya sido pequeño, su postrer estado será grande. ¿Y cuál es el punto detrás de todo esto? Cuando uno va al libro de los Hechos, y aquí entonces es donde viene lo que va a golpear profundamente la conciencia de los que somos de Cristo, y es que si la iglesia naciente, es decir, la iglesia del libro de los Hechos, es considerada la iglesia del estado pequeño, entonces ¿cómo debería ser la iglesia de la gloria postrera? Es decir, si con todo lo que usted se lee entre el capítulo 2, el capítulo 3 y todos los capítulos, incluido la vida de Pablo y el ministerio apostólico, y cómo es que a esta iglesia en su primera etapa se le conoce como la iglesia de esa lluvia temprana, y se le conoce como la iglesia del estado pequeño. Y entonces nosotros, cuando vemos la realidad de la iglesia presente, si somos la iglesia de la gloria postrera, la iglesia de mayores privilegios, de mayores oportunidades, de mayores promesas, ¿por qué razón no todos experimentamos el mover de esa gloria y promesas a plenitud, como sí lo están experimentando los hermanos de la iglesia del primer estado, del primer inicio de la iglesia? La pregunta que surge es: ¿en qué estamos fallando como iglesia hoy? ¿Qué es lo que está impidiendo el mover de la gloria de Dios tal como la iglesia primitiva lo vivió en su estado de gloria primera? ¿Qué es lo que sucedió? Si estamos nosotros sobre el fundamento y la roca que es Cristo, entonces ¿qué es lo que está sucediendo? Si la Biblia nos declara una promesa poderosa de boca del Señor Jesucristo, que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Mateo 16, 18. ¿Qué es lo que sucede entonces con la iglesia de esta época? Si esta es la iglesia de la gloria postrera, ¿por qué entonces es que no se experimenta lo que experimentó la iglesia primitiva de la gloria primera, de la gloria del principio? Si nosotros somos llamados, proféticamente hablando, somos llamados la iglesia de los tiempos postreros, de la gloria postrera, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestra iglesia hoy a nivel general? Que no se puede experimentar lo que se supone que se debería experimentar. Pero quiero decirles que a partir del análisis bíblico podemos extraer unas respuestas que nos van a servir para hoy sacudir nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra
conciencia espiritual y poder alinearnos al plan perfecto de Dios, porque el templo del segundo templo de Herodes, de remodelado, ese templo era catalogado como el templo de la gloria postrera, pero fue la época de mayor apostasía del pueblo, fue la época de mayor frialdad del pueblo. El templo ya no se iba a adorar, se iba a hacer trueques con las palomas y con los animales y con los carneros, y era un lugar de robo, era un lugar de latrocinio, era un lugar donde Jesús dice una cueva misma de ladrones. Pero si este era el segundo templo, ¿por qué no se experimentaba la gloria del primer templo? Ya no estaba el arca, ya no se sentía la Shekinah, ya no se experimentaba lo que se experimentaba en el primer templo. Bueno, el punto es que cuando en la iglesia le sucede lo mismo que le pasó a esa gente de ese segundo templo, entonces va a perder los privilegios profetizados para la iglesia. Amados, ¿qué es lo que hizo? Sí, ellos se encargaron de hermosear su templo 46 años. El primero solo se demoró 7 años, el tiempo perfecto. El segundo 21 años, 7 por 3, 21, se multiplicó en su remodelación. 46 años, se amplió el tiempo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Una de las cosas que estoy entendiendo detrás de todo esto es que lo que ha hecho que muchos de la iglesia postrera no vean la gloria prometida para la iglesia postrera es que está haciendo falta preparativos para ver esa gloria postrera. La razón por la cual construyeron en solo 7 años el primer templo es porque duraron muchos años preparando material y haciendo todo lo necesario para levantar en solo 7 años ese primer templo. Pero cuanto más apostasía, cuanto más frialdad, cuanto más apaga el ambiente de la gloria de Dios en un lugar, en una iglesia en general, es porque se están perdiendo los preparativos. Sí, y muchas veces se enfocan más en lo externo que en lo interno. Me refiero a una apariencia de piedad, me refiero a una apariencia de consagración. Ellos se habían dedicado 46 años para la época de Jesucristo a hermosearlo por afuera, el bello templo, pero por dentro sus templos estaban podridos y se habían convertido en cuevas de demonios, en guaridas de las tinieblas. Y una de las cosas que hace que la iglesia de la gloria postrera no experimente lo que Dios tiene allí en su mano para soltarnos es que hace falta preparativos para que la gloria de Dios descienda como debe descender. La falta de preparativos hace que muchos se demoren mucho más tiempo arreglando lo externo que lo interno, la apariencia que la realidad. Hay mucha gente que ha perdido el verdadero enfoque de lo que es el cristianismo bíblico y puro, y mucha gente tiene apariencia en sus predicaciones, en sus cantos, en sus cultos, apariencia, pero hace falta preparación. ¿Y qué es la preparación? Es la íntima consagración, es la íntima comunión, es la profundización. Lamentamos decirlo, pero nosotros, aunque somos templos de gloria postrera, muchos estamos descuidando lo más importante, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ese es lo que va a hacer que hoy podamos recibir este desafío y podamos entender hacia dónde Dios nos quiere llamar. Porque si hay algo maravilloso es que lo que Dios promete, Él lo cumple independientemente de la circunstancia. Dios había dicho que llegaría un tiempo donde el templo sería llamado de gloria postrera, y a pesar de toda la apostasía, Jesús mismo entró al templo a poner orden en el templo. Y cuando Jesucristo entra a poner orden, entonces las cosas van a cambiar. Amado hermano, en esta mañana vamos a empezar a declarar que en esta iglesia preciosa y amada, la gloria de Dios va a empezar a ser evidente, va a ser palpable, va a ser notable. ¿Por qué? Porque hay gente que se está preparando. ¿Para qué? No para embellecer un lugar solamente, sino para que Dios sea el centro de nuestra alabanza y el centro de nuestra adoración y el centro de nuestra vida. Yo no sé si alguien puede adorarlo ahora mismo y decir: Señor, he venido para darte el honor y la gloria que solo tú mereces, porque tú eres digno de suprema alabanza. Ahora,
Basados en el contexto que rodeó la construcción del segundo templo, voy a hacerle un breve resumen de qué es lo que hace o cuáles son las razones por las cuales la iglesia de la gloria postrera no experimenta la gloria tal como Dios lo ha previsto. Gloria es la suma de lo que se llama presencia y poder del Espíritu Santo actuando a plenitud. Y en ese sentido debemos entender que la iglesia de la gloria postrera es aquella que va a llevar mucho más allá de solo el evangelio completo, porque el evangelio completo es útil para salvación, pero hay algo dentro de la iglesia que se llama la demostración de espíritu y de poder. Cuando la iglesia entiende que el llamado propicio para esta época no solo es predicar el evangelio completo, lo cual es importante evidentemente, sino también la demostración del Espíritu Santo y de poder. La Biblia nos muestra a través del evangelio completo del reino que nosotros podemos traer salvación a las personas por medio del evangelio, pueden entrar en comunión con Dios, y esto los activa para entrar en un servicio, pero un servicio no sin poder, sino un servicio con poder. En otras palabras, el punto es que muchos en la iglesia de la gloria postrera, los templos de la gloria postrera, se han perdido las delicias y las bendiciones de lo que Dios tiene determinado para nosotros, porque nos estamos desenfocando del verdadero propósito. Sí, el segundo templo estaba más feíto, ya no se veía tan bello, aunque nunca se comparó con el primero, y en la época que lo remodelaron necesitaba una mano, estaba desarreglado. Pero amado hermano, una de las cosas más dañinas para el cristiano es enfocarse solo en asuntos superficiales, en preparar notas, en preparar un ensayo, en preparar una predicación, pero de descuidar la preparación más profunda, descuidar la intimidad con Dios. Amado hermano, yo no estoy diciendo que no preparemos los mensajes, no estoy diciendo que no hay que estudiar, yo lo hago, pero una de las cosas que Dios me ha sacudido el alma y me dice es: tú muchas veces dedicas horas a preparar tu estudio, pero necesito que tú entres en mi presencia, y ese es el llamado también para esta iglesia. Amados músicos, amados predicadores, amados líderes de esta iglesia, está bien que se prepare para su célula, está bien que se prepare para el culto, pero si usted se mete más tiempo en la presencia, entonces va a empezar a decir: no solo de palabras soy la iglesia de la gloria postrera, sino que va a experimentar la gloria postrera. Yo siento que en esta mañana alguien va a recibir esta palabra de parte de Dios. Dios te llamó no solo para salvarte, Dios no solo te llamó para que tú le sirvas, no solo para que tengas intimidad con Él, sino que cuando Él te usa, te usará con poder para su gloria. Dios trazó un plan perfecto para iniciar el proceso de construcción del segundo templo. Dios planeó todo para que los judíos sean liberados del imperio de tinieblas. 70 años los tuvieron cautivos, y Dios lo hizo todo para cumplir su propósito, para construir el segundo templo que relata Ageo. Fue el problema de los israelitas, fue que ellos fueron liberados, pero no estaban cumpliendo el propósito para el cual fueron liberados. La Biblia nos muestra que se demoraron varios años en siquiera empezar a levantar el templo. La Biblia declara asuntos muy delicados de cómo cuando Dios los suelta de la esclavitud y la cautividad, ellos se habían olvidado para qué Dios los había liberado. Y es parecido a lo que lamentablemente le está ocurriendo a muchos en la iglesia, porque en primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10 la Biblia declara que nosotros somos ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, está indicando que los que hacemos parte de la iglesia de la gloria postrera fuimos liberados de las tinieblas al reino de luz, fuimos sacados de la cautividad religiosa para no ser otros religiosos más aquí adentro, porque lamentablemente mucho evangélico entra al cristianismo y sigue siendo el mismo religioso de siempre.
siempre. El religioso dice, con ir cada 15 días está bien, cada 8 ya es demasiado, y 2 veces en semana eso ya es un abuso. Pero cuando una persona se enamora de la gloria de Dios, esa persona no puede soportar estar lejos de la comunión con los santos y de la comunión con Cristo. Amado hermano, hay gente que dice, yo me comunico con Él, pero si tú lo amas a Él, también amas a su iglesia, que es su cuerpo. Y una de las cosas que pasó, y eso fue lo que tocó el corazón, cuando uno estudia Esdras y cuando uno lo compara con los profetas, se dará cuenta que el pueblo había sido liberado. Ciro dio una carta, ya los habían enviado, pero ellos dejaron de hacer el trabajo. No estaban haciendo el trabajo de levantar esta segunda casa. Estoy hablando de ese segundo templo. Dios los había sacado, ¿para qué? Para hacer ese trabajo. De la misma manera, Dios nos sacó de las tinieblas para anunciar las virtudes de Cristo, pero lamentablemente muchos en la iglesia no cumplen tal como Dios quiere que se haga con este llamado. Algunas personas ni siquiera están sintiendo pasión por lo mínimo, y es pasión por el congregarse. Mucho menos van a sentir pasión por los perdidos y por los preciosos. Jamás van a sentir pasión por lo sobrenatural. Pero cuando tú realmente entiendes que estás viviendo en tiempos de gloria postrera, tal vez no tengas la apariencia del primer templo, pero si tienes la experiencia de la gloria postrera, y si tú tienes la experiencia de la gloria postrera, Dios te va a usar de una manera que no hay precedentes para compararlo. La pregunta es, ¿qué es lo que nos está alejando del propósito para la iglesia de la gloria postrera, la cual comenzó el día de Pentecostés? Una de las cosas más terribles, y Satanás es muy estratega, muy estratégico, que ha hecho, fue lo mismo que pasó cuando me dediqué a estudiar la reconstrucción o el levantar el segundo templo. Me di cuenta que el enemigo sigue usando las mismas estrategias de esa época. Una de las cosas que hace que la iglesia no surja como Dios quiere que surja, se llama la indiferencia. Se llama la indiferencia. En Ageo capítulo 1 se denota el terrible error que el pueblo judío cometió. El pueblo fue liberado, y una vez liberado, una vez contentos, dijeron, ya nos liberaron, ya salimos de la cautividad. Llegaron a su Jerusalén, y allí en Jerusalén se olvidaron de poner en primer plano el plan de Dios, que era que se levante su casa, que se levante su segundo templo. Vemos que la historia bíblica muestra que pusieron en segundo plano el propósito de Dios para el cual fueron liberados, y en una actitud de total indiferencia, según Ageo capítulo 1 versículo 2, donde leíamos, el pueblo entró en ese estado. Dicen, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, oiga eso, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo fue liberado para que levante el segundo templo, pero cuando se les preguntaba, ¿y cuándo lo van a levantar? Porque la orden era ya, una vez libres, levanten el templo. Pero ellos dicen, no, todavía no ha llegado el tiempo para levantar. Y es lo mismo que pasa en muchos cristianos hoy. Algunos dicen, no ha llegado el tiempo de mi consagración, puede ser mañana, después me bautizo, después me entrego, después me consagro. Amado hermano, tú no eres dueño del futuro. El único dueño del futuro es Dios. Tú tienes que entregarle tu vida ahora, porque ahora es el tiempo. Y la Biblia dice en el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. El pueblo había sido liberado y se dedicó primero a construir lo suyo y decir, esto es lo mío, y empezaron a organizar lo suyo, pero se olvidaron de levantar el templo. En el versículo 6 la Biblia dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja
trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, lo que está diciendo allí es que entraron en una ruina espiritual. Y cuando uno oye a un líder o a un predicador o a un pastor y dice: siento que estoy en una especie de ruina espiritual, siento que siembro y no puedo cosechar, siento que riego y no puedo recoger, siento que estoy bebiendo y no me siento satisfecho, es porque hay algo en tu vida que no estás cumpliendo a cabalidad. La misma Biblia declara en el versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cuál es la voz de Dios para esta iglesia en este tiempo? Que si Dios nos libertó de la cautividad, si Dios te sacó de alguna falsa religión, de una falsa secta, de donde Dios te haya sacado, de la drogadicción, del vicio, de lo que sea, no es para que tú te vuelvas un mediocre enfocado en tus propias experiencias y en tus propias cosas, sino para que tú te enfoques en lo más importante, y es en construirle casa a Él. Y construirle casa a Él significa que tú le dedicas tu casa a Él, tu templo a Él, pero también ayudas a levantar otras casas, otros templos, otros creyentes, más almas nuevas. ¿Cuántos reciben este desafío en esta mañana? ¿Cómo es que se llega a esta indiferencia? ¿Qué es lo que incrementa la indiferencia en la iglesia a nivel general? ¿Por qué? Es que ya podemos decir: ya no estoy cautivo, ya soy libre de algunas cosas, sí he empezado a prosperar en algunas áreas, pero ¿cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y el Señor dice: ustedes, y yo siento al Señor hablando con dolor aquí, cuando dice: buscáis mucho y halláis poco, y luego dice: yo mismo disipo eso en un soplo. Y hay gente que dice: no entiendo por qué todo me está saliendo así. Porque Dios muchas veces permite que las cosas se te desbaraten, para que tú te acuerdes para qué realmente fuiste llamado, para que tú sepas quién debe ser la prioridad en tu vida, para que tú te humilles delante de Él. Y sabes algo, si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Alguien puede aplaudirlo? Y Él dice con dolor: mi casa está desierta. Pero ellos corren a sus casas organizadas y elegantes. Y hay muchos cristianos que han entrado en un relajamiento de indiferencia espiritual. Que oren ellos, que ayunen ellos, que dirijan ellos, que trabajen ellos. Amado hermano, tú fuiste llamado y libertado no para que seas un espectador, sino para que seas un partícipe de los propósitos de la iglesia, de la gloria postrera. Yo te voy a mencionar algunas cosas que hoy vamos a reprender aquí en este lugar, porque son las que están haciendo que la indiferencia en muchos se incremente. Una de ellas es la falta de oración y la falta de temor a Dios. No hay cristiano que ore que sea un debilucho espiritualmente. No hay un cristiano que de verdad ore que sea un cristiano que ande tambaleando y no sabe ni quién es realmente. No, si tú oras realmente, la oración te activa poder y te lleva a vivir la gloria que Dios quiere que tú vivas. La falta de temor hace que muchos pierdan la presencia de Dios. Y yo te voy a decir estas cosas, son 5 cosas, solo te las nombro. Una de ellas que hizo que Satanás lograra frenar la construcción del segundo templo fue el sincretismo que quiso meter, según Esdras 4:1. La Biblia dice que hubo unos que dijeron, unos personajes malvados allí, siniestros, que cuando vieron que empezaron a levantar el templo, dijeron a los de Judá y a los de Benjamín: queremos unirnos con ustedes para levantar juntos el templo, porque al fin y al cabo adoramos al mismo Dios que ustedes, decían ellos. Pero
Gracias a Dios que hubo líderes que dijeron no ante esa insinuación y dijeron: no nos conviene edificar con ustedes. Esdras 4:1-3. En otras palabras, muchas veces cuando alguien se propone levantar el templo de la gloria postrera, van a venir susurros, ideas, cosas extrañas. Por eso nosotros tenemos que tener oído espiritual, discernimiento espiritual, porque sabemos que hay estrategias de Cristo, pero también hay estrategias de anticristo, y nosotros debemos ser cuidadosos hasta con las estrategias que usamos para ganar a los perdidos, porque hay gente que quiere sincretizar, mezclar, unir, conciliar cosas contradictorias para meterlas. Dice: mire, como que no nos está funcionando con los adolescentes, con los jóvenes, entonces metámosle cosas. Y hay cosas que son válidas, pero hay asuntos que van a contradecir la moral bíblica, a contradecir los principios eternos, y lo único que traerán es un estancamiento a la iglesia. Número 2, el desánimo. Una de las voces más poderosas que hizo Satanás para frenar esa construcción fue que los enemigos desalentaron o desanimaron al pueblo para que no continuase con la obra. Satanás ha logrado desanimar a muchos para no continuar en este camino por medio de falsos pensamientos, falsas ideas y espíritus de desánimo que se aprovechan de las debilidades de cada uno. Salieron muy emocionados, con ganas de construir el segundo templo, y vinieron voces de desánimo, según Esdras 4:4-5, que los frenaron, y ellos se desanimaron de tal manera que pasaron años y no hicieron el trabajo que tenían que hacer. Número 3, el temor. Una de las cosas que Satanás va a usar para impedir que nuestros líderes, que nuestros creyentes se levanten, crezcan espiritualmente, es el temor. Si uno va a la Biblia, va a encontrar en Esdras 4:4-5 que los enemigos de Judá atemorizaron al pueblo para que no continuara con la construcción. La Biblia dice que sobornaron a algunos consejeros para frustrar el trabajo. En otras palabras, hoy el enemigo sigue tratando de intimidar y atemorizar y sobornar a muchos, aún con dinero, para quitarlos del verdadero propósito de lo que es la construcción de la casa para Dios. Mucha gente está perdiendo la gloria postrera, no está predicando la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque tiene temor. ¿Por qué? Porque le falta valentía, le falta poder. Amados hermanos, los grupos de amistad deben ser lugares donde también se sienta la presencia de Dios. Y si su grupo no se siente la presencia de Dios, no puedes estar tranquilo. Tú debes hacer que la presencia y la gloria de Dios descienda. Porque un grupo donde no hay presencia de Dios solo es una charla más, un grupo más, y se pierde lo más importante, que es la gloria de Dios en ese lugar. Número 4, la intimidación. En Esdras 4:12 vemos que la estrategia de Satanás fue enviar una carta al rey Artajerjes I, donde se decía, a través de estos hombres, decían: los rebeldes y malvados levantan y reparan los fundamentos de su casa. Y esto era con el propósito de hacer que la obra se detenga. Y la Biblia muestra que fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y con violencia. Esdras capítulo 4 versículos 21-23. Hoy en día es tremendo, pero muchos amenazan predicar ciertas cosas aún dentro de las filas del supuesto mismo cristianismo. Hay gente que me escribe constantemente, evangélicos, y algunos hasta de la misma organización: ¿usted por qué se pone a hablar de ciertos temas? No toque ciertos temas, no hable de eso. Amado hermano, yo hablaré lo que tenga que hablar siempre y cuando la Biblia lo respalde, porque Satanás no puede callar ni puede intimidar al que es verdadero hijo de Dios. Satanás quiere hacer que la gente cierre la boca ante las injusticias de las tinieblas, pero el verdadero hijo de Dios es levantado para traer verdad a esta generación. Y número 5, una vez que Satanás logra la indiferencia, una vez que Satanás logra mezclarte, quitarte la pureza, desanimarte, llenarte de temor, intimidarte, entonces viene el estancamiento. En Esdras capítulo 4 versículo 24 dice: luego de que los enemigos detuvieron la obra con violencia, vemos que fue estancada por un promedio de 20 años. Y solo pusieron los fundamentos del templo, pero no construyeron el templo. Hoy en día es igual. Muchos
que tenemos los fundamentos, tenemos la sana doctrina, pero estamos perdiendo lo más importante, y es la demostración del Espíritu de poder. Y eso es lo que la iglesia primitiva lo experimentó, la iglesia naciente lo vivió. Y si somos la conexión, somos la continuación de la iglesia naciente, somos la iglesia de la gloria postrera, debemos impedir y debemos ir en contra de ese estancamiento, porque el estancamiento incrementa la indiferencia del pueblo. Fue allí cuando Dios exhortó al pueblo a través del profeta Ageo y Zacarías para que levantaran el templo. Y amado hermano, llegó la hora de que en este tiempo nosotros dejemos de pensar solo en el estancamiento, porque el estancamiento puede llegar a hacer que la gente se desenfoque y se vuelva aún más indiferente. El estancamiento no hay crecimiento, el estancamiento no hay almas nuevas, el estancamiento no hay despertar, el estancamiento no hay avivamiento, no hay bautismo, no hay bautismos en agua ni en el Espíritu Santo. Y cuando esto empieza a sonar fuerte en los oídos de las personas, entonces eso incrementa la indiferencia. Pero cuando nosotros nos alineamos al plan de Dios y entendemos, somos la iglesia, no la iglesia de las chamisas, no la iglesia más apagada, no la iglesia más dormida, sino la iglesia de la gloria postrera, entonces no hablemos de estancamiento, hablemos de lo que impide el avivamiento y empecemos a hacer lo que Dios quiere, y vamos a ver lo que Dios tiene para la iglesia. ¿Habrá alguien que puede adorar a Dios un momento? Yo quiero que se ponga de pie y escuche esto. Lo que impide, y lo voy a relacionar con el segundo templo, lo que impide que el avivamiento real llegue a las vidas y a los corazones es cuando hay falta de oración y falta de temor a Dios. Y una de las pruebas a esto es que años más tarde el escenario fue el segundo templo remodelado por Herodes. Allí a ese lugar entró Jesucristo con azote de cuerdas en mano. En ese segundo templo, ya muy bonito por fuera, vemos la Biblia. El Señor sacó a todos aquellos que hicieron del templo un lugar de negocio. Cambiaron el propósito principal de casa de oración por una cueva de ladrones. La iglesia de la gloria postrera no va a vivir los efectos de esa gloria hasta que entienda que el propósito de Dios es que seamos gente que se conecta con Dios en Él, en oración. Una de las cosas que hará que las mismas tinieblas puedan soltar las almas de los perdidos, que la confusión se vaya, que las cadenas se rompan, es cuando la iglesia empieza a activar la oración, y la oración por su parte activa el temor a Dios. Y cuando nosotros entramos en oración y se activa el temor a Dios, hace que cuando Él entre a la casa haya una verdadera limpieza espiritual, porque habrá cosas que no van a suceder a través de tus manos, no van a suceder a través de tu vida, hasta que tu vida sea plenamente limpiada por la presencia del Señor. Pero en esta mañana estamos siendo convocados a este santo llamado para ver la obra de Dios actuando en nosotros. Y lo último que ha hecho que haga tanto daño a la iglesia es la falta de una genuina consagración. En Mateo 24 vemos que para la época de Jesús el segundo templo se había convertido en un centro de atracción maravilloso, tanto que los discípulos se vislumbraban de la belleza de ese segundo templo. Josefo, el historiador, narra que era impactante observarlo, y Jesús declara que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo que no sea derribada. En otras palabras, mucha gente se dejaba vislumbrar por lo externo, pero no había una relación interna dentro de ese templo que había sido hecho para ser un punto de encuentro con Dios. La iglesia de hoy no vive la gloria que debería tener porque ha dejado vislumbrar, o muchos se han dejado vislumbrar con las cosas pasajeras de este mundo. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Yo siento que Dios nos está guiando a algo. Nuestra hermana ayer predicaba y ella ministraba liberación. Y sé que ese es el plan de Dios para esta iglesia y para esta generación. Y cuando digo esta iglesia, no me refiero a la iglesia séptima en realidad solamente. Me refiero a la iglesia en general. Quiero que en este momento alguien entienda esto. Tú eres templo de gloria postrera. Y si tú eres templo de gloria postrera, Dios hoy te va a someter a un proceso de liberación. Yo quiero que tú pases aquí, pero de pie. No te vayas a arrodillar porque no hay mucho espacio. Entonces pasa de pie. Y allí de pie vamos a empezar a ministrar ante estas cosas que el enemigo ha querido imponer para hacer daño. Yo siento y creo firmemente que ustedes, yo lo he estado viendo, lo he estado experimentando, lo he estado viviendo. Soy de las personas y yo admiro a ciertas personas que son de mucho fuego, de mucha presencia de Dios, porque si hay algo que yo amo desde muy pequeño ha sido la presencia de Dios. Siempre he sido muy dado a la presencia de Dios y por eso tiendo a conectarme mucho con esos 2 o 3 o 4 que son bien avivados en un lugar. Me llama la atención eso me conecta, me choca, me resulta pesado una persona indiferente a la presencia de Dios. Esa gente apagada, apática, esa gente que no entiende que ha venido a un lugar donde Él es el máximo reverenciado en este lugar. Doy gloria a Dios que ustedes sí saben a qué han venido en este lugar, pero ustedes saben de qué hablo. Hay lugares donde hay personas donde aún Jesús mismo estuvo en el templo y otros decían así: ahí está Jesús, venga, ¿cuántas palomas le vendo? Páseme 3 carneros. Ellos no valoraban la presencia de Jesucristo estando en el mismo templo. Pero una de las cosas, y yo quiero que hagamos esto en un acto de humillación en este día, es que usted cierre sus ojos conmigo y usted entienda esto. No puede pasarnos, hermanos, no puede pasarnos que nosotros nos volvamos indiferentes a la presencia de Dios. Porque el día que seamos indiferentes a la presencia de Dios, ese día lo hemos perdido absolutamente todo. Pero si hay algo que Dios está despertando en esta iglesia, y yo por eso doy gloria a Dios. Ayer Dios nos habló de liberación, de sanidad, de renovación, de reconstrucción, de restauración. Hoy Dios quiere soltar algo que es muy pesado, que Satanás ha puesto en estos templos de gloria postrera, y es una indiferencia terrible, una mezcla, un desánimo, un temor, una intimidación, un estancamiento, una falta de oración, una falta de temor a Dios, una falta de consagración. Y amado hermano, no importa cuán bonito el templo esté por fuera, si cuando Cristo está dentro y se lo ignora, Jesucristo va a empezar a actuar para limpiar la casa. Y eso es lo que va a pasar aquí y ahora. Yo declaro en el nombre de Jesús que he predicado esta palabra, como tú me has dado y como tú me has guiado, Señor Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estoy pidiendo por esta generación aquí presente y aún a través de las redes o de la internet. Yo reconozco, Padre Celestial, que hay personas que necesitan ahora más que nunca entender que son templos de gloria postrera. Tu templo es tus manos, tu templo son tus ojos, tu templo son tus oídos, tu templo es tu cuerpo, el templo donde Dios quiere depositar su gloria. Y amado hermano, el hermano Kenneth decía algo importante: Dios ha hecho cosas en su vida, en la presencia de Dios. Alguien de este lugar va a salir verdaderamente liberado. ¿Para qué? Para que cuando usted vaya no sea indiferente a la necesidad de otros. Indiferencia a la presencia de Dios hará indiferencia a las cosas que Dios ama. Dios ama la libertad de las personas, Dios ama a los perdidos, Dios ama a los necesitados. Y si tú empiezas a ser indiferente con la presencia de Dios, entonces te volverás indiferente con todo lo demás. Pero en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo, me estoy uniendo en una palabra de fe a este lugar y declarando que todo espíritu de indiferencia se va ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y la iglesia, que es una iglesia atenta a la gloria de Dios, el hecho de ser atento a su gloria atrae su gloria. ¿Sabes qué es ser indiferente? Ser indiferente es estar pasivo a lo que Dios quiere para la iglesia de la gloria postrera. ¿Y qué es lo que Dios quiere para la iglesia de la gloria postrera? Dios
Dios quiere usar tus manos, Dios quiere usar tu boca, Dios quiere usar tu vida. ¿Para qué? Para liberar a los cautivos, para levantar el ánimo de los caídos. Pero si Satanás te ha desanimado, hoy en el nombre de Jesús recibe ánimo, recibe ánimo, recibe ánimo. Y catarrabashitara. Alguien empezó a conectarse ahora mismo, porque la falta de vida es la vida de Dios, la única que te dará conexión con el cielo. Hay victoria en el nombre de Jesús en esta mañana. Alguien empezó a adorarlo con ganas así, aquí y ahora. Y cuando alguien lo adora de verdad, entonces se va el desánimo, se va el temor, se va la intimidación, se va, las ataduras se rompen en el nombre de Jesús. Yo siento que ya estamos listos para adorarlo con toda el alma. Siento que aquí hay gente que Dios va a levantar para usarlo de una manera extraordinaria. Y el enemigo lo estaba teniendo a medias. Habías puesto el fundamento y te estabas adormeciendo. Pero ahora, en el nombre de Jesús, recibe de parte del cielo el poder sobrenatural que viene de arriba. Y vamos a hacer esto. Quiero que levante sus manos al cielo. Todo el que está aquí presente, levante sus manos al cielo. Tenga sus manos ahí en alto. Con sus manos en alto usted está diciendo: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Hoy entiendo que soy un templo de gloria postrera. Nacimos todos en las mismas fechas, en las mismas temporadas. Dios permitió que tú nacieras en este tiempo, hermano y hermana, amigo y amiga. Dios permitió que tú vinieras a esta tierra con un propósito especial. Y no es para que te enfoques en organizar por fuera un templo de apariencia, sino que lo que esté adentro se refleje afuera. Y hoy vamos a orar, y cuando termine de orar, Dios va a descender en una gloria magistral en este lugar. Y siento que en el nombre de Jesús, no importa si el enemigo te ha metido desaliento, si el enemigo te ha tratado de sembrar duda, temor, estancamiento, si sientes que no puedes fluir en la oración, si sientes que no puedes hablar en lenguas, si sientes que no puedes soltarte en la presencia de Dios, hoy vas a sentir algo tan grande en tu cuerpo. Una de las primeras áreas de tu vida que va a ser tocado es tu lengua, porque es a través de tu lengua, a través de la cual Dios se va a glorificar. Eso, estamos listos. En el nombre de Jesús vamos a orar. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: somos templos de gloria postrera. Una vez más, dígalo: somos templos de gloria postrera. Y ahora, la tercera vez usted lo va a decir, y gloria va a descender en su vida. Diga: en el nombre de Jesús, somos templos de gloria postrera. Ahora templo está siendo liberado, está siendo soltado, está siendo sanado. Se está quitando en el nombre de Jesús las ataduras, se están quitando en el nombre de Jesús las cadenas, se están rompiendo en el nombre de Jesús las maldiciones. Eres libre, eres libre. La mano de Jesucristo, el mayor que el templo, está aquí. Ya, se soltó. Un despertar, un avivamiento, una gloria de la iglesia postrera.
Eso es, iglesia, vamos, vamos, más. Suelta hoy tu lengua, suelta hoy tus manos, suelta hoy tu alabanza, suelta hoy tu adoración, suelta también tus cargas y declara que no habrá posibilidad de que el enemigo detenga el crecimiento de tu avivamiento. Templos de gloria, templos de gloria, templos que van a ser usados para que la gloria de Dios repose y para que la gloria de Dios se transmita. Templos que van a ser usados para orar por los enfermos, para echar fuera los demonios, para romper las maldiciones, para traer almas al reino de Dios. Dios te va a usar en tu labor, Dios te va a usar en tu trabajo, Dios te va a usar para su gloria. Solamente aplaude, alguien que aplauda la gloria de Dios esta mañana. Vamos. Mientras se canta, gloria desciende. Mientras se canta, gloria desciende sobre ti. Esposa de pastor, líder, diácono, ungido, hermano de alabanza, hermana, varón creyente, recibe, hermano nuevo y hermano antiguo, recibe hoy, recibe vida, recibe poder, recibe sanidad, recibe milagros, recibe la gloria postrera de la casa. Cuando Cristo entró a ese templo, Cristo trajo limpieza, Cristo trajo liberación, Cristo se demostró lo que se había perdido. Jesús, el Rey de Gloria, yo abro mi corazón. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios está levantando ungidos para su reino, ungidos para su propósito, ungidos para su gloria, ungidos para su gloria. Manos ungidas, manos ungidas, manos ungidas, manos ungidas, vidas ungidas, vidas ungidas. Y aquí atrás, ahí en medio, ahí adelante, alguien que le dé gloria, alguien que lo aplauda, alguien que lo alabe, alguien que reciba. Aquí hay gloria, aquí hay gloria, aquí hay gloria. Gloria de Dios para sanar, gloria de Dios para liberar, gloria de Dios para romper cadenas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. El Rey de Gloria, ¿quién es? El Rey de Gloria es Jesús. Sí. Eso es mi hermano, eso es mi hermana, eso es varón, eso es. El Rey de Gloria, ¿quién es? El Rey de Gloria es Jesús. Nunca permitas que el enemigo menoscabe tu estado postrero, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Aleluya. El Rey de Gloria es Jesús. Somos llamados a eso, Él es el Rey. a demostrar Para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón, entrego mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón. Sí, gloria para sanar a los enfermos, gloria para traer salvación, gloria para traer comunión, gloria para traer activación espiritual.
Esa es la gloria que viene de Dios para ti. Tú eres el Rey de gloria. Eso es, Tú eso eres es, el eso es. Rey de gloria. Eso es, nunca te conformes. Siempre ve por más, ve por más, ve por más. Dile siempre, quiero más, Señor, quiero más, Señor, quiero más. Tú eres el Rey de gloria, Jesús, Jesús. Reina en majestad. Levantas a los caídos, restauras a los debilitados, levantas esa muralla, levantas esa protección. Reina en majestad entre nosotros. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de gloria. Cada uno de los que está aquí en este lugar o en su casa o en cualquier lugar, reciba hoy esta palabra. Eres templo de gloria postrera. Puede que no tengas la plata, ni la hermosura, ni la grandeza, ni el poder económico de otros, pero si tienes algo que se llama gloria de Dios a tu favor, la gloria de Dios te va a levantar, la gloria de Dios te va a dar victoria, la gloria de Dios te abrirá puertas. ¿Alguien puede aplaudirlo esta mañana? Sé tú, dando vida a tu iglesia, dando vida a tu iglesia. Yo sigo creyendo que somos esa iglesia de la gloria postrera, y la gloria postrera es mayor que la primera, así que sabemos que tienes deparado cosas mayores para nosotros. Presencia, Señor, es lo más importante en este lugar.
Dios está soltando cadenas ahora mismo. Toda brujería se ha roto, toda maldición se ha roto, toda enfermedad generacional se ha roto. Espíritu de enfermedad se han ido en el nombre de Jesús. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí está Él, ahí está diciendo: son la iglesia de la gloria postrera. Lo que he dicho nadie lo puede parar. Lo que he profetizado nadie lo puede detener. Él dice que lo que Él promete nadie lo puede impedir. Gracias, Señor. Aleluya. Alguien dé fuerte ese aplauso al Señor y grite: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí damos gloria al único y sabio Dios, nuestro Señor y Salvador. Oh, gracias. Querida hermana, querido hermano, recibe hoy esa paz, esa fuerza que viene de Dios sobre tu vida. Recíbela. Recíbela en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo eres, Señor. Qué lindo es tu presencia, Señor. Nadie es como tú, Señor, nadie es como tú. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Qué lindo es saber que Él está en control esta mañana. El Espíritu Santo está en control en esta mañana. Espíritu Santo está en control en esta mañana. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor. Oh. Santo eres, Señor. Tú confirmas tus planes.